¿Cuál es la técnica más efectiva para empezar un discurso? Bueno, no necesariamente la más efectiva, pero sí una de las más efectivas y además una de las más utilizadas por los grandes comunicadores. En el día de hoy te voy a compartir esta técnica, pero la vamos a hilar un poco, vamos a hablar un poco sobre esta técnica porque nadie te explica cómo la puedes utilizar realmente y en qué contextos. Mi nombre es Maximiliano y el día de hoy vamos a traer este tema que te va a servir muchísimo para tu comunicación. La técnica es la que utilicé al inicio de este video, que es la famosa técnica de la pregunta. Sin embargo, no solamente se trata de saber que hay que hacer una pregunta al inicio, sino que esta técnica tiene sus cuestiones a tener en cuenta y en este video te quiero traer todas esas cuestiones que tenés que saber. En primer lugar, vamos a identificar el contexto. En cuanto al contexto, podés encontrarte frente a una gran audiencia, es decir, muchísimas personas, o frente a un grupo reducido de personas. ¿Cuál es mi criterio personal para dividir estas dos opciones? En primera instancia, mi criterio se trata de, y escúchalo bien, si podés ver a la última persona a los ojos de manera nítida, es un grupo pequeño. Lo repito, si podés ver a la última persona de la última fila a los ojos, es un grupo pequeño. Te digo que utilicé esta técnica hasta con grupos de 60 personas y fue bastante sencillo y salió muy bien. Ahora, si tenés más cantidad de gente, hay otras cosas que vas a realizar con la técnica de la pregunta. Vamos con el primer contexto. El contexto de que hay poca gente o hay un número reducido de personas en tu auditorio. En este caso, la pregunta, en lo que yo recomiendo, es que la pregunta no solamente la hagas y luego sigas hablando, sino que realices la pregunta y esperes respuestas. A ver, esto no es sencillo. A veces ocurre que vos preguntás, pero nadie responde o la gente no se anima a hablar. No importa, no te pongas nervioso, no te pongas nerviosa, hay que estar muy tranquilo para dominar la oratoria. Y en ese caso, haces la pregunta y observas a las personas. Haces un recorrido con tu mirada hacia la gente, sonreís y esperás. Esperás. Date unos segundos. Si ves que nadie responde, insistís. Cuéntenme, quiero escucharlos. E insistís con la mirada y la sonrisa. Esto es fundamental. Seguramente te habrá pasado, o si no lo hiciste nunca, hace este experimento social. Cuando alguien te esté contando algo, alguien te está contando una historia, un chisme o lo que sea, termina de hablar la persona y vos mirás a la persona y haces esto. Y simplemente te quedás callado. Cuando lo realices, vas a notar que las personas siguen hablando. Las personas, ante esa mirada, ante asentir y sonreír, y ante ese breve espacio de silencio, la gente tiende a completar el silencio. Es algo muy natural y te van a seguir hablando. Lo mismo tenés que hacer frente a la audiencia. Por lo tanto, en un contexto de pocas personas, haces la pregunta inicial y luego buscas activamente una conversación con las personas. Buscas que alguien te responda y empezar a charlar. Si alguien te responde, le preguntas algo sobre eso. Le haces un comentario. Y luego vas y preguntas a otro. Y así vas probando interactuar con tu audiencia. En este caso, en este primer caso o contexto que estamos viendo, la técnica de la pregunta se hace con interacción. Puede ocurrir también que tengas el otro contexto en el que hay muchas personas. Y te vas a preguntar, ¿qué tendría que hacer? Claro, si son 1000 personas, no me voy a poner a interactuar, a charlar con los primeros 100 que están en la primera fila. Eso es
por supuesto que es algo que no se puede hacer y al menos no se recomienda. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? En ese caso utilizarías la técnica de la pregunta, pero pregunta retórica. Como siempre les digo a mis alumnos, en criollo, pregunta retórica significa preguntar y seguir hablando. ¿Para qué sirven las preguntas retóricas? Sirven para cambiar un poco el tono del discurso. De hecho, acabo de utilizar una pregunta retórica. Dije, ¿para qué sirven las preguntas retóricas? Sirven para esto, esto y esto. Cuando utilizas esta técnica al inicio del discurso, haces la pregunta y luego seguís hablando. El hecho de hacer la pregunta hace que la audiencia preste atención a tu discurso. ¿Por qué? Porque su mente está orientada a responder preguntas. La gente tiende naturalmente a responder cualquier pregunta que se le hace. Por lo tanto, haces la pregunta y seguís hablando. En este segundo caso es pregunta retórica, no pregunta de interacción. Hemos visto en el primer contexto pregunta de interacción y ahora en el segundo contexto pregunta retórica. ¿En qué situaciones puntuales se puede usar una pregunta retórica? Supongamos que si la vas a usar al inicio, como estamos hablando, la puedes utilizar en una gran conferencia, donde hay muchísimas personas, o también en discursos políticos. En los discursos políticos se utiliza muchísimo y de hecho una buena pregunta inicial realmente hace que la gente preste atención. Quiero que hagamos un ejercicio sencillo para que puedas captar este concepto. Vas a imaginarte que sos un conferencista y estás ante muchísimas personas, o un político y estás en lo que se denomina un meeting político. Elegí cualquiera de estos dos roles. Vas a dejarme en los comentarios qué rol elegís. Vas a poner rol o mi rol conferencista o mi rol orador político. El rol. Y luego vas a poner con qué pregunta iniciarías tu conferencia o meeting político. ¿Por qué quiero que hagas este sencillo ejercicio? Vas a escribir la pregunta abajo en los comentarios. Yo voy a leer estos comentarios y te voy a dar mi opinión acerca de si esa pregunta te podría llegar a servir o no, o qué pros y contras puede tener la pregunta que haces al inicio. Un tip que te voy dando, piensa en preguntas sencillas. Hay algunas personas o algunos alumnos del curso que empiezan haciendo una pregunta demasiado extensa y eso hace que la gente se pierda. Por lo tanto, te repito el ejercicio. Te vas a poner en un rol conferencista u orador político y vas a poner con qué pregunta iniciarías tu discurso. ¿Con qué pregunta? Y yo te voy a dar las devoluciones de esa pregunta. Si querés saber más sobre este tema de las preguntas de interacción, retóricas, etc., y tener muchos más ejercicios, recordá que podés adquirir mi libro que se llama Cómo conquistar al público. Hay un capítulo completo dedicado a esta técnica que es, te repito, de las más efectivas que podés conocer. Te sugiero que domines la técnica de la pregunta al máximo y podés salvar cualquier inicio de discurso. Mi nombre es Maximiliano Jiménez, soy el profesor Maximiliano y quiero que cumplas tu sueño de hablar en público.